Buenas tardes, estimados amigos participantes de este segundo Congreso Internacional de Educación, Transformación Digital Educativa, Retos y Futuro en la COVID-19 2021, organizado por INDEC Ecuador. En esta oportunidad, en primer lugar, agradecer a esta institución por haber aceptado esta ponencia y brindar la información respecto a una experiencia sobre investigación científica en estudiantes de pregrado de medicina humana en tiempos de COVID-19. El que les habla es el doctor Walter Gómez González. Soy docente investigador en la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista y Lima, Perú. Este trabajo corresponde a experiencias y buenas prácticas y el área temática básicamente es formación para la educación permanente. Como dije al inicio, corresponde a la Universidad Privada San Juan Bautista, la Escuela de Medicina Humana. Los autores del presente trabajo académico son el que habla, el doctor Walter Gómez González, la doctora Yendy Marianela Zabaleta Oliver y María Teresa Josefa Zapana Tito, también miembro de la institución Universidad Privada San Juan Bautista, Escuela Profesional de Medicina Humana. El presente trabajo, la presente experiencia y buena práctica corroborada ya a partir de lo que se ha implementado en nuestra universidad y en esta Escuela Profesional de Medicina Humana, indudablemente en este contexto de COVID-19 y de esta pandemia, que básicamente ha permitido pues, que diversas políticas públicas en nuestro país lleven a que se implementen algunas medidas de prevención y control de esta enfermedad COVID-19 y básicamente vinculadas a la cuarentena, al distanciamiento social y que finalmente tiene efectos en la ejecución de los diversos proyectos de investigación en los estudiantes de pregrado, ¿no? Entonces, recordando que la investigación convencional básicamente corresponde a la recolección directa de datos de fuente primaria, pero en este caso, en momento de esta pandemia, la cosa está complicada y es difícil obtener ese tipo de datos. Por lo tanto, la propuesta nuestra y esta práctica que ya se implementó básicamente pasa por el uso de historias clínicas, formularios ad hoc en este formato de Google Forms, redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, para la recolección de datos del participante que acepte participar en el estudio y siempre respetando el principio de autonomía y la bioética en la investigación científica. Así como la propuesta también pasa por utilizar otros tipos de investigación, como las revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, estudios de caso, que finalmente han permitido viabilizar la ejecución de los proyectos de investigación conducentes a los grados y títulos en esta Escuela de Medicina. Entonces, para contextuar un tanto la problemática y más adelante presentar la propuesta de esta experiencia respecto a la ejecución de trabajos de investigación, recordemos que la pandemia por este coronavirus, el SARS-CoV-2, que llevaba esta enfermedad COVID-19, nos ha complicado la vida a todos en el Perú y en América Latina y en el mundo. Entonces, la OMS ya confirmó todavía en el año 2019 a inicios del año 2020, que esto era una pandemia y que afectaba pues, a varios países, continentes y a un gran número de personas. En el caso nuestro Perú, el primer caso se presentó el año 2020, el 16 de marzo, y esto igual significa que en los colegios y universidades tampoco debía haber asistencia, por lo tanto todo se hace vía remota. Entonces, la cuestión era los estudiantes de pregrado que estaban en los últimos años, sexto y séptimo año de medicina, recordando que en el Perú los estudios de medicina son de 7 años y el último año básicamente está dedicado a preparar el proyecto para la tesis y ejecutar y presentar finalmente el informe final de tesis para que puedan sustentarla y obtener el título de médicos cirujanos. Entonces, en este escenario de pandemia,
La universidad, los docentes, los estudiantes y la misma escuela y la misma universidad no estábamos preparados para este tipo de escenario. Entonces, era complicada la situación. Docentes con altas expectativas de manejo de tecnología, estudiantes con menos expectativa. Recordemos que medicina humana pues, es una carrera profesional que requiere mucho de escenarios como hospitales y la práctica clínica es importantísimo y eso ha complicado muchísimo más. Finalmente, se visualiza a la educación virtual como una oportunidad para mejorar y finalmente avanzar en esta nueva propuesta. En el Perú, caso peruano, CONCITEC, el ente rector en investigación científica, comienza a asignar fondos para investigación sobre COVID-19, no solamente a nivel de instituciones y de investigadores, sino también de universidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Y podemos ver los presupuestos asignados para algunos proyectos vinculados básicamente a esta línea de investigación COVID-19. Se inician investigaciones científicas en biología y medicina. Las universidades de la misma forma comienzan a proponer proyectos interesantes, innovadores, para contribuir a controlar el problema de esta pandemia. Y hay un gran problema con el acceso a algunos artículos científicos o evidencia científica actualizada para la toma de decisiones. Recordemos que no todas las bases científicas son de acceso gratuito, muchas de ellas tienen sus propios costos. Indudablemente en este contexto las universidades de la misma forma comienzan a trabajar en investigación científica y muchísima más las escuelas profesionales de medicina humana. Entonces, buscando la respuesta pues o las medidas costo efectivas para prevenir y controlar esta enfermedad o esta pandemia de COVID-19, finalmente se presentan diversas versiones, diversas evidencias científicas que muchas de las veces se van aceptando, luego se van descartando, se van aceptando con los tratamientos, las intervenciones costo efectivas, etc. Entonces, las redes sociales juegan un papel importante ahí porque la gran mayoría de la información, o la mayor parte de la información, siempre ha sido a través de este tipo de redes, ¿no? En este contexto, pues, la situación del estudiante de la Escuela de Medicina Humana en las universidades del Perú, tanto público como privadas, indudablemente, recordemos que en la parte académica, para obtener el grado académico de bachiller en medicina, los estudiantes tienen que presentar un trabajo de investigación acorde a las líneas de investigación aprobadas por la escuela. De la misma manera que para el título de médico cirujano, tienen que presentar un proyecto de tesis y un informe final de tesis, acorde también a las líneas de investigación. Sin embargo, debemos de recordar que indudablemente la investigación científica convencional, es decir, antes de la pandemia COVID-19, siempre ha estado vinculado prioritariamente a estudios cuyos instrumentos de recolección de datos proponen la colecta directa de la fuente primaria, es decir, del paciente, la familia o la comunidad, escenarios como hospitales y otro tipo de establecimientos. Entonces, esa es la investigación científica que siempre se ha hecho, la convencional, pero en este nuevo escenario la cuestión se complica y en este contexto que está vinculadamente entonces a este problema de COVID-19, entonces se proponen instrumentos de recolección de datos de colecta indirecta, ¿no? En ese caso, historias clínicas, pacientes, familia, comunidad, escenarios hospitales, pero colecta indirecta, no hay forma de hacerla directamente como la investigación convencional. Entonces, esta propuesta nuestra de esta universidad y también de varias universidades en el Perú, las opciones que se ha presentado y que se ha desarrollado es el uso de formularios ad hoc en esto de Google Forms, en redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, para la recolección de datos del participante, siempre respetando el principio de autonomía y la bioética. Entonces, esa ha sido una forma de viabilizar la ejecución de los trabajos de investigación a nivel de pregrado de estos estudiantes de la Escuela de Medicina. Al mismo tiempo, también se trasladó a otros tipos de investigación, dependiendo siempre del interés del estudiante, como las revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, estudios de casos, entre otros, prácticas vinculadas a la investigación científica en ciencias de la salud y que están brindando buenos resultados, pues, permitiendo a los estudiantes de medicina cumplir con sus proyectos de vida de acuerdo a lo previsto. Indudablemente debemos de comentar también que esta experiencia y esta buena práctica debe ser en un determinado tiempo limitado. Una vez que pase este problema de la pandemia, indudablemente lo que tendríamos que hacer es retornar a la investigación científica convencional. Entonces,
Eh, Al término de esta ya experiencia, que básicamente consiste en 2 ciclos académicos en los cuales se ha viabilizado la ejecución de los proyectos, concluimos que estas nuevas alternativas para la investigación científica son buenas prácticas para viabilizar los proyectos de investigación en tiempos de pandemia por COVID-19. Sin embargo, debemos de remarcar y decirlo, que se debe volver posteriormente a la investigación científica convencional, porque ya sabemos que esta es la que proporciona la mejor calidad de evidencia científica para enfrentar los principales problemas de salud que afectan a las personas, ¿no? E indudablemente, mucho más en estos momentos estamos vinculados a la medicina basada en evidencia científica. Entonces, esa es nuestra conclusión y agradezco muchísimo el haber aceptado la presentación de esta ponencia y presentar esta experiencia propia de una universidad como la San Juan Bautista de Perú. Muchas gracias.